Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro seminario de Filosofía y Medicina, seminario permanente de parte del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión dedicada a la historia de la medicina en la época medieval. Para eso expondrá el día de hoy para nosotros la maestra María Teresa López Domínguez. Adelante, Tere, por favor. Muchas gracias. Buena tarde a todas y a todos. Esta es la segunda sesión sobre la medicina en la Edad Media. Dado que la primera sesión fue en el mes de diciembre, voy a comenzar solo recapitulando las ideas ya explicadas para ahondar más en aquellas, que como tal vamos a comentar hoy. Comenzamos la sesión pasada haciendo una breve distinción entre las diversas etapas en las que podemos catalogar o más bien dividir entre comillas lo que es la Edad Media. Y comentábamos que la estructura del pensamiento medieval se va gestando desde los siglos I a IV de nuestra era, aunque la historia, una historia narrada de manera tradicional, nos diría que la Edad Media comienza en el siglo V y concluye en el XV, ¿no? Comentábamos datos generales, algunos personajes, por ejemplo, el motivo de por qué recibe el nombre de Edad Media, como este medium tempus, es decir, el tiempo del medio entre qué, entre la antigüedad, que sería lo clásico, y lo que está por venir, que sería el renacimiento, ¿no? Entonces esa etapa que está entre estos dos es lo que comienza a llamarse Edad Media. Y veíamos como autores pues comienzan también a referirse negativamente a esta Edad Media, como en el caso del filósofo francés Voltaire. Veíamos en este caso en la Alta Edad Media algunas características generales de la medicina cristiana. Aquí hay que hacer hincapié en que vamos a comenzar con la parte, digamos, occidental, donde el cristianismo emerge y paulatinamente se va diseminando hasta convertirse en la religión oficial del imperio. De tal manera que el cristianismo va a impactar fuertemente en la manera en cómo se percibe la práctica médica. Veíamos cómo el texto bíblico va a ser una de las fuentes a las que se van a referir para hablar de esas narraciones de las curaciones milagrosas, la caridad, etc. También veíamos cómo la figura de Cristo va a ser muy importante porque se le va a considerar un médico en este caso del alma, pero también del cuerpo. Recuerden ustedes que según estas narraciones curó a los leprosos, a los tullidos, a los ciegos, entonces es un médico del cuerpo, pero también, sobre todo, es un médico del alma que va a rescatar esa alma, ¿no? Vamos a ver el papel de las virtudes en la práctica de la medicina y esta se va a entender como un acto caritativo, ¿no? La caridad, recuerden, es una palabra latina de caritas, que refiere a ese amor virtuoso por el prójimo, ¿no? Entonces, un médico es caritativo en la medida en que tiene ese amor hacia su semejante, hacia su hermano, ¿no? Veíamos también la importancia del culto de los santos y cómo a cada santo se le va a ir asignando un área, por decirlo así, particular, ¿no? Y aquí teníamos o llegábamos a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta semana se celebraba el Día del Odontólogo y se hablaba, por ejemplo, de Santa Polonia, ¿no? La santa patrona de los odontólogos. Y bueno, también hablábamos del concepto de enfermedad, de la medicina, del médico y del enfermo, todo en este contexto religioso. También veíamos cómo a partir de la relación que hay entre religión y medicina, la medicina antigua
se va a tildar de pagana. Va a haber quienes van a hablar del cuerpo en términos de purificación, ya que debe ser salvado de caer en los placeres, en los excesos, en los deseos, etcétera, ¿no? Y va a venir así un contraste entre la vida terrena y la vida eterna. Y todo esto va a impactar en la manera, decíamos, en cómo se percibe la medicina, es decir, como este acto caritativo, pero también el médico, que de alguna manera sigue las enseñanzas o el modelo de Cristo, y el enfermo, que en este caso considera sus sufrimientos y la enfermedad como una vía también de santificación. Es decir, así como Cristo sufrió, nosotros también mediante la enfermedad sufrimos, pero podemos salir avantes de ella, ¿no? La enfermedad en este caso dignifica de alguna manera al enfermo, y de esta manera el enfermo se convierte en un receptor de ayuda y de compasión. Y ese va a ser de hecho el origen también de los hospitales, ¿no? La caridad y la compasión. Veíamos aquí también la práctica médica, cómo convergen, si bien la influencia cristiana está muy presente, no deja de haber también referencia a las antiguas prácticas médicas, tanto el hipocratismo como algunas prácticas que tienen que ver con Asclepio, con algunas deidades, con ritos y demás. También vamos a tener la presencia muy fuerte de la medicina moral, de corte hipocrática galena, y también vamos a tener a la par el cristianismo, que va a introducir la presencia de un Dios que permite o que permite la enfermedad o que también la cura, por ejemplo, o los santos, ¿no? Y bueno, aquí veíamos algunos ejemplos precisamente de estos santos, ¿no? Los santos a los cuales se les encomendaba a los enfermos para la curación, ¿no? San Basilio el pulmón, Santa Polonia los dientes, como decíamos, San Erasmo el abdomen y así sucesivamente, ¿no? Hablamos también de la medicina monástica, es decir, esta medicina que se va generando al interior de los monasterios y que tiene una fuerte práctica asceta, ¿no? La moderación, el equilibrio, la vida simple, ¿no? Etcétera. Y una de las funciones de este tipo de medicina, ya lo decíamos, es la atención caritativa hacia los enfermos, ¿no? Ya sea dentro o fuera de los recintos. Y para el siglo IX vamos a ver al interior de estos monasterios un resurgimiento de la medicina hipocrática y del arte de curar, ya cada vez más distanciada de explicaciones netamente religiosas. Esto lo vamos a ver en lo que compete a la Baja Edad Media, ¿no? En los monasterios es donde se va a la par de desarrollar los conocimientos en medicina, vamos a tener también el desarrollo de los herbarios monacales, es decir, estos espacios, jardines en donde se van a cultivar plantas medicinales, ya sea de plantas regionales o bien de algunas que intercambiaban o conseguían a través de los viajeros o los peregrinos, ¿no? Y así es como también van a nacer las boticas, ¿no? Donde se van a elaborar todas estas sustancias obtenidas a partir del tratamiento de las plantas, de los animales y también de ciertos minerales. Más adelante hablaremos de Santa Hildegarda, quien pues además de ser pues religiosa, una mujer religiosa muy docta, también a ella le debemos unos libros de medicina que reúnen pues el conocimiento de la época, ¿no? Y tiene un libro particular sobre las plantas, ¿no? Las propiedades de las plantas, cómo utilizarlas y pues para qué sirven, ¿no?
Y veíamos cómo también no deja de estar presente la cuestión religiosa, como hemos insistido en ello, así que en las boticas no solamente se proporcionaban estas sustancias, sino que también se daba la sustancia, pero se acompañaba con oraciones, se acompañaba de citas de los evangelios para que el enfermo acompañara el tratamiento, por decirlo así, con todo este tipo de aspectos religiosos. También se podrían encontrar las reliquias, ¿no? Por ejemplo, uñas, cabellos, dientes, huesos de santos, o incluso, ¿no? Había cantidades de personas que afirmaban tener una parte, por ejemplo, de la cruz donde murió Cristo, ¿no? Y entonces se le atribuían milagros, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente a estas reliquias se les llegaba a considerar con mayor poder y eficacia frente a los productos obtenidos de plantas, animales y minerales, ¿no? Y precisamente nos quedábamos en la parte de los hospitales. Decíamos que los hospitales son el producto del ejercicio o de la puesta en práctica de la virtud de la caridad. La caridad, recuerden, es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, el hombre está invitado, los seres humanos, las personas cristianas, estamos invitadas, ¿no? O si queremos, o si nos decimos cristianos, cristianas, estamos invitadas a practicar la caridad. Y una forma de practicar la caridad es precisamente ayudando a los enfermos, ayudando a los desvalidos, emulando el ejemplo de Cristo. Entonces, vemos cómo los hospitales eran hogares u hospicios para enfermos, pero también para viajeros, ancianos, huérfanos y mujeres abandonadas. Esto vamos a ver que se va a replicar, por ejemplo, en Nueva España, ¿no? Igual los primeros hospitales en Nueva España van a atender en primer lugar a este tipo de personas, enfermos, viajeros, ancianos, etcétera, ¿no? Aquí se les proporcionaba alojamiento, alimento, atención médica, pero también, ya lo decíamos, el acompañamiento espiritual o bien el consuelo para morir tranquilo, para morir en paz, ¿no? En este sentido, el cuidado que se ofrecía en un hospital tenía estas 2 características, ¿no? El cuidado del cuerpo, tratar de ayudar a la restauración de la salud, pero también tenía la parte espiritual, ¿no? Hay que ayudar al alma a que se libere de sus pecados, de sus, no sé, culpas, etcétera, ¿no? Para que esa alma se libere, ¿no? Entonces, también se llevaban a cabo los tratamientos habituales, por ejemplo, el reposo, la dieta, las hierbas, los ungüentos, las sangrías, ¿no? Y quienes llevaban a cabo todas estas actividades, pues principalmente eran los monjes, ¿no? Así que una de las características que veíamos y que llamaba la atención la sesión pasada era notar que quienes empiezan a abrir estos hospitales eran particularmente las mujeres, ya fueran las reinas, ¿no? O las hijas o la hermana del rey, etcétera, ¿no? O mujeres adineradas, ¿no? Precisamente con la intención de poner en práctica la virtud de la caridad. Y entonces tenemos ahí, por ejemplo, el hospital el primer hospital en la Basílica de Cesarea, creado o impulsado por su obispo, Basilio, pero su hermana Macrina es quien le da como esta estructura, funda incluso el monasterio y la llama casa para pobres o mendigos, ¿no? En el caso también de Fabiola, que va a ser una mujer adinerada, que funda un nosocomio. Y aquí, bueno, tenemos el significado de la palabra, ¿no? Nosos, enfermedad, y comeo, alimentar, cuidar, ¿no? Entonces sería este lugar en donde se alimenta y se cuida al enfermo. Y más adelante vemos otros casos también de hospitales donde vemos otra vez la presencia de
de la mujer, en este caso la emperatriz Eudocia en Constantinopla, o bien Benito de Nurcia, ¿no? San Benito, que funda la orden benedictina. Y con él, pues también es muy conocido porque funda las reglas para el funcionamiento de los monasterios. Y dentro de esas reglas va a establecer precisamente cómo hay que atender a los enfermos, ¿no? Y va a colocar al cuidado de los enfermos como una de las labores de los monasterios, ¿no? Vamos a tener entonces en esta época el desarrollo de 3 tipos de hospitales. Los hospitales de carácter episcopal que rastreando su origen, esto es en el año 580 en España, y reciben este nombre porque son fundados por los obispos. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? El de Mérida, el de Meaux, el de Estrasburgo, el de Orleans, el de Bordeaux y el de Reims, ¿no? En el siglo IX, todas las sedes episcopales tuvieron precisamente un hospital y su propósito principal era precisamente atender a la comunidad religiosa, ¿no? También van a estar a la par los hospitales de la nobleza y bueno, aquí este tipo de hospitales se remontan a Radegunda, que es la esposa de Clotario I, otra vez, ¿no? Las mujeres que fundan este tipo de hospital, y también tenemos los casos en Normandía, Flandes, Burgos, Tarragona, Florencia, Valencia, que primordialmente, como su nombre lo indica, atienden a los nobles, ¿no? A todos los que participan de la corte. Y también van a estar los hospitales de órdenes de caballería. Estos van a surgir precisamente en este tipo, en estas circunstancias, perdón, de guerra. Por ejemplo, uno de los primeros con la reconquista de Toledo. Sabemos que esa zona pues fue en su momento invadida y conquistada, y entonces cuando viene la respuesta, ¿no? Vamos a recuperar Toledo, vamos a recuperar toda la zona conquistada con los caballeros de Santiago. Se abre un hospital que atiende precisamente a los soldados que participan en estas batallas, ¿no? También poco después vamos a tener las primeras cruzadas con la intención de recuperar Tierra Santa, y entonces también va a viajar con ellos un hospital, digamos, un tanto ambulante para atención de los heridos. También otro ejemplo va a ser el albergue de Jerusalén, que va a ser transformado en hospital, obviamente en este escenario bélico, ¿no? No solamente los que van, en este caso de España y de Occidente en general, con la intención de recuperar Tierra Santa, sino también los que están allá, pues que sufren las afectaciones de estas cruzadas. Entonces van a transformar algunos albergues, algunos templos, también en hospitales. Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos también, ¿no? En Chipre, en Nuremberg, en Frankfurt y Marburgo, ¿no? Vamos a tener, bueno, si se dan cuenta, estos tipos de hospitales tienen una función y también van dirigidos a una población en particular, y además es una población elitista, un tanto reducida, ¿no? No todos son obispos o clérigos, ni todos son nobles. Entonces, este tipo de atención médica va a ser muy restringida. Y muchos de los médicos más famosos, de hecho, van a estar aquí, ¿no? En la corte, o van a estar al servicio del Papa, ¿no? Etcétera. Vamos a tener también paulatinamente la aparición de hospitales civiles con la Orden de San Antonio. Y aquí, si se dan cuenta, son las órdenes, precisamente las órdenes mendicantes, las que con el mensaje religioso que llevan, también intentan llevar con ello pues el conocimiento, ¿no? Y en este caso, esta orden va a establecerse en Francia, en Alemania. También vamos a tener la Orden del Espíritu Santo en Montpellier,
en Roma, España, Francia, Italia y Alemania. Pero repito, esto es interesante porque no es el médico de formación, sino los monjes que se forman en los monasterios y que con la misión que como tal se ponen a sí mismas las órdenes mendicantes, las órdenes religiosas, pues es que van abriendo estos hospitales y van abriendo una atención para la gente pues del día a día, ¿no? La gente común que se enferma, que muere, ¿no? Y que pues también necesita atención. Están también los hospitales de las ciudades, y esto es en la medida en que van emergiendo las ciudades. Y si ustedes recuerdan, pues estaríamos ante el tránsito de una estructura feudal hasta como tal la configuración de las ciudades. Esto con el nacimiento también de las universidades y demás, y entonces se dan cuenta que la pretensión de querer centralizado el poder es inútil, es infructuoso, y entonces más bien se van abriendo ciudades, y esto va marcando una nueva estructura social, política, y eso también va a impactar en la forma en cómo se comienza a concebir aquello que debe de tener una ciudad, en este caso un hospital, ¿no? Aquí se va a atender a enfermos, a extranjeros también, auspiciados van a ser auspiciados por nobles y por ricos, ¿no? Es decir, también como parte de mi actividad o de mi muestra de caridad cristiana, pues dono cierta cantidad o me encargo del mantenimiento o de la construcción de un hospital de este tipo para que se atienda a los enfermos, ¿no? Y la ubicación era usualmente a las afueras, ¿no? Y también va a haber los hospitales de peregrinos. Y aquí la ubicación, obviamente, por el tipo de personas a la que atienden, van a ser en las rutas de la fe, y el más famoso es el que se va a abrir en Santiago de Compostela, ¿no? Ustedes saben que hasta la fecha esta peregrinación se mantiene, ¿no? Miles de personas van cada año y hacen esta peregrinación en Santiago de Compostela, en España. Y bueno, en este caso el hospital como tal es fundado por los Reyes Católicos. Igual, con la pretensión de dar atención al peregrino a través de esta virtud de la caridad. ¿Qué va a pasar con los médicos? Vamos a tener dos tipos de médicos principalmente. El primero de ellos le podemos denominar médico monacal. Su preparación va a iniciar con el proceso de selección para ingresar a la orden. Es decir, el médico monacal es aquel monje que se va formando, que de entrada va a tener una formación religiosa dentro del monasterio de la orden que nosotros pensemos, ¿no? Franciscanos, agustinos, etcétera, ¿no? Y entonces, ya estando en la orden, puede ser seleccionado para comenzar a estudiar o aprender de medicina, ¿no? Entonces va a aprender o va a tener la oportunidad, como vive ahí, ¿no? Va a tener la oportunidad de aprender lentamente los ejercicios, las técnicas, van a ser grandes conocedores de las plantas medicinales, algo que pocos van a tener es el acceso a los libros o a los fragmentos conservados de la medicina antigua, y entonces por eso vamos a ver que la medicina en un momento va a estar dominada, por decirlo así, por este tipo de médicos, los monacales, por el acceso, y bueno, se van a beneficiar, mejor dicho, del acceso a los libros de medicina antigua, ¿no? También tenían la posibilidad de hacer viajes a otros monasterios para conocer los libros y, como era común, dado que aún no estaba la imprenta, pues copiarlos, ¿no? Entonces, realmente la formación que tenía un médico monacal era tremenda, ¿no? Más adelante vamos a ver en qué consistía, qué clases recibían, pero pues además de todas las que conlleva su formación religiosa, además todo lo que tenía que ver con la lectura, además en otras lenguas,
para identificar libros útiles, copiarlos y llevarlos a los monasterios, ¿no? Y la relación con el paciente se establece a través, otra vez, del principio religioso caritativo, ¿no? A la par, vamos a tener la presencia del médico seglar. Este médico va a aprender el oficio directamente de un maestro. No necesariamente va a estar o va a pertenecer a una orden monástica, sino que tiene un maestro y puede pagar por la enseñanza de ese maestro, ¿no? Se habla de maestro de manera directa porque todavía la presencia de las escuelas no es fuerte, las universidades van apareciendo paulatinamente, entonces todavía estamos en una relación médico-maestro y aprendiz, ¿no? Aprendiz de médico. La enseñanza en este caso tiene un precio y también la atención médica. Mientras de este lado la relación con el paciente es la caridad y te ayudo y te atiendo, ¿no? Por un principio de caridad, acá hay otra visión, ¿no? Donde hay un conocimiento que permite una atención, pero es una atención que tenemos que pagar, ¿no? Por eso hablábamos en la sesión pasada de este libro, que se llama el libro, que es El Tesoro de Pobres, que realiza el Papa, bueno, un médico, ¿no? Pedro Hispano, pero que después se convierte al cristianismo y llega a ser Papa, en el que conjunta todos los remedios, los conocimientos médicos de la época, con la intención precisamente de distribuirlo entre los pobres, porque no tenían manera de pagar una atención médica. Entonces, aquí va describiendo, ¿no? La manera en cómo atender, por ejemplo, un dolor de muelas, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Al no haber una escuela, la experiencia se valora como garantía del conocimiento que se tiene, por tanto se penaliza la mala práctica médica, ¿no? Entonces aquí todavía, como vamos a ver más adelante, todavía no hay una serie de reglas que los médicos tengan que seguir para poder ejercer, sino que solamente se penaliza o se castiga al mal médico, pues con la mala fama, ¿no? Pero no hay como tal algo que regule totalmente la práctica de la medicina. Solamente el médico tiene su experiencia, su conocimiento y eso avala su quehacer, ¿no? Y la relación con el paciente es más contractual, ¿no? Ya lo decíamos, quien tiene la posibilidad de pagar la atención médica es quien puede tener acceso a la medicina, ¿no? Por eso va a ser muy marcado el contraste entre los tipos de hospitales destinados para atender al clero, para atender a los nobles, para atender a los que están en la milicia, que aquellos que van a empezar a abrir para los viajeros, para los pobres, para las mujeres abandonadas, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí tendríamos este panorama general de lo que pasa en la Alta Edad Media. Recordemos, la Alta Edad Media son estos primeros siglos que tiene de duración lo que llamamos o lo que conocemos como Edad Media. Y la Baja Edad Media tiene que ver ya con la parte avanzada de la Edad Media. Y en esta etapa va a ser muy interesante notar cómo tanto en la filosofía como en otras áreas comienza a criticarse cada vez más la presencia de la religión y, no, corrijo, no tanto la presencia de la religión, sino la manera en cómo los representantes de la religión han llevado a cabo el mensaje religioso, ¿no? Entonces,
Aquí vamos a tener otro tipo de autores. En el caso de la medicina vamos a tener otro tipo ya de inquietudes. Vamos a contar ya con la traducción y con el conocimiento de los libros de Oriente, y entonces se va a empezar a leer Aristóteles y se va a cambiar la manera en cómo se entiende o cómo se perciben las cosas, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. Para esta etapa, vean, ya estamos hablando del siglo IX, ¿no? En el año 850, va a gestarse lo que nosotros conocemos como la Escuela de Salerno. Y empieza, bueno, aquí en esta diapositiva narro de manera muy general cómo surge esta escuela, ¿no? Se forma un grupo que se autodenomina la Civitas Hipocrática, ¿no? Que es un grupo de médicos que tenían como objetivo transmitir los conocimientos médicos de Hipócrates. Vean, mientras los primeros siglos de la Edad Media esa medicina se tenía sospecha de ella, se le llamaba pagana y se le tenía cierto celo, ¿no? Aquí surge nuevamente el interés por leer a Hipócrates, ¿no? Entonces, para el siglo X, esta comunidad médica ya cambia, ya no nada más es una comunidad, no un grupo, sino que ya se hace llamar colegio, ¿no? Colegio hipocrático. Y más o menos los mismos años, del siglo X al siglo XI, se va a dar lo que conocemos como el periodo de oro, es decir, el momento de máximo esplendor de esta escuela, ¿no? Y lo interesante aquí es que la historia nos dice que Salerno era una escuela laica, pero también donde había una participación mixta, es decir, podían aprender medicina tanto hombres como mujeres, ¿no? Y esta escuela destacó por las habilidades clínicas, quirúrgicas, los estudios anatómicos y las disecciones humanas. Y aquí tenemos entonces un motivo ya de contraste con la idea que se nos transmite desde una forma tradicional de narrar la historia y que nos diría que la Edad Media fue oscura, que en la Edad Media no hubo avance científico, que en la Edad Media la medicina se quedó estancada, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a estos datos que gracias a la historia pues ya hoy tenemos, ¿no? Sí hubo, pero más bien habría que rastrearlas porque tampoco dominaron, ¿no? Sí hubo, pero no fue una práctica quizá dominante. Entonces, sí hubo estudios anatómicos, sí hubo disecciones humanas y también, como vamos a ver más adelante, hubo por ahí una disputa sobre la cirugía, ¿no? ¿Quién podía practicar una cirugía? Entonces, realmente en la Edad Media vamos a encontrar muchas o mejor dicho, muchos antecedentes de la manera en cómo se va a empezar a regular, a enseñar la medicina, ¿no? También en esta escuela participaban tanto médicos, clérigos, es decir, con una formación religiosa, pero también médicos laicos. Entonces ya comienza, si se dan cuenta, a diversificarse y a convivir diferentes tipos de formaciones o de mentalidades, ¿no? De tal manera que comienzan a formar así una comunidad, es decir, una universitas. De ahí que después precisamente la universidad va a adquirir este nombre, ¿no? La universidad es una comunidad, pero una comunidad diversa, ¿no? De tal manera que, bueno, las escuelas, estas primeras escuelas, después van a dar pauta precisamente a las universidades, ¿no? De los libros que fungen como un legado de esta escuela, ahí los tienen ustedes, está la Artichela o Ars Medicinae, que es una compilación de medicina, o la que fue llamada Católica, que también es un compendio de medicina teórica y práctica, ¿no? También aquí comienza una labor interesante y que se va a convertir en una tradición dentro de la enseñanza universitaria. No solamente
traducir los textos. Recuerden, veíamos anteriormente que a los monjes se les enviaba para ir a copiar los textos y de esta manera contar con esos libros en biblioteca, ¿no? A su disposición. Pero esto implicaba precisamente una labor también de traducción, de exégesis, y comienzan también a hacerse los comentarios a las obras médicas. De ahí que, por ejemplo, incluso el mismo Galeno va a hacer sus comentarios a la obra de Hipócrates, ¿no? O médicos posteriores a Galeno, de igual manera, van a hacer comentarios a la obra de Galeno. Entonces, ya no nada más se copia tal cual, sino que se comienza con esta labor exegética de indagar sobre lo que quiere decir, aquello que está proponiendo, si es verídico o no, etcétera, ¿no? Comienzan también aquí a reglamentarse los estudios, así como las pruebas para ejercer medicina, ¿no? Ahorita vamos a ser más específicos en este punto sobre qué era lo que se pedía, ¿no?, a los médicos para poder ejercer. Y del lado derecho tienen ustedes aquí algunos personajes de esta etapa y de esta escuela, como es Alfano, que es arzobispo o fue arzobispo de Salerno. Tienen ahí también las obras que escribió, así como las temáticas que abordó, ¿no? El corazón, el hígado, y además decía, ¿no?, o argumentaba que si se ponía atención en el corazón y en el hígado, podíamos dar con la enfermedad, ¿no? Es posible también, decía, reconocer los desajustes y las desviaciones del organismo por los síntomas del pulso y la orina. Todo este conocimiento, ahorita vamos a ver a varios médicos cómo van contribuyendo a armar todo un, digamos, un legado médico, ¿no? Del estudio del cuerpo, del estudio de la enfermedad, etcétera, ¿no? Por su parte, está Constantino el Africano, que es uno de los más famosos integrantes de esta escuela, porque él, como su nombre lo indica, ¿no?, el africano, tiene acceso, en su formación, tiene acceso a la filosofía y al pensamiento de Oriente. Y entonces habla diversas lenguas, o se dice que hablaba diversas lenguas, con lo cual pues su labor fue asombrosa, porque no solamente practica la medicina, sino que se dedicó muchísimo a traducir textos, y con esto introduce los tratados de medicina árabe en Occidente, ¿no? Entonces, Constantino el Africano es, ya lo decía, de los personajes más famosos de la escuela. Por ejemplo, él tradujo el Ars Parva de Galeno, convirtiéndose en el más grande transmisor de su obra, ¿no? Entonces, si alguien conocía a Galeno, pues precisamente fue Constantino el Africano, y de manera directa, ¿no? Él leía sus textos de manera directa. También, por ejemplo, introdujo a Ibn al-Ghazar, ¿no?, médico árabe que hablaba sobre el sueño, la vigilia, el aire, el frío, la comida y la bebida, ¿no?, como elementos importantes a considerar en un enfermo. Pero también fue un médico que hizo estudios de anatomía, de patología, fisiología y cirugía, ¿no? También tradujo a Ibn al-Abbas, cuyas temáticas, ¿no?, por ejemplo, el estudio de la orina, la fiebre, el estómago, la vista, elefantiasis, etcétera, ¿no? Y un dato bien importante que tenemos y que se da en parte gracias a la labor de médicos o de autores como Constantino, que hicieron esta labor de traducción, ¿no?, que para el año 1150 el estudiante de medicina ya disponía de la lógica y la filosofía natural de Aristóteles, ¿no?, las obras de Hipócrates, de Galeno, de Races, de Avicena, de Abulcasis y de Al-Farabi, ¿no? Entonces, con esto la medicina da un vuelco tremendo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en Oriente tenían otra forma de entender y de explicar la enfermedad, a partir de que
en gran parte pues conocen a Aristóteles un poquito antes, ¿no? Y esto les cambia la perspectiva tremendamente, ¿no? Aquí, bueno, yo tan solo les coloco algunos autores más, ¿no? De quienes solamente contamos con datos muy básicos, datos mínimos, sobre el nombre del autor, la obra que suele atribuírsele y las temáticas que se abordan dentro de estas obras, ¿no? Y pueden ustedes ver en la diversidad de temas, por ejemplo, la disección de animales como herramienta imprescindible para, por analogía, pensar cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Hay textos de disección, de obstetricia, ginecología, cuidados femeninos, oftalmología, etcétera, ¿no? Y aquí es el punto importante sobre la práctica médica que les comentaba. Por ejemplo, se le atribuye a Rogerio, un médico, que en el año 1140 dice: quien en adelante quiere ejercer la práctica médica deberá de comparecer ante nuestros funcionarios y jueces y someterse a su juicio. Quien fuese tan osado de que incumpliese ello será castigado con prisión y confiscación de bienes. Esta orden pretende proteger a nuestros súbditos de nuestro imperio de los peligros que ocasiona la ignorancia de los médicos, ¿no? Entonces, dentro de esta escuela, la escuela de Salerno, empiezan también ya estas ideas de es necesario regular la práctica médica, ¿no? Y también vamos a tener que se va a señalar lo siguiente, ¿no? El futuro médico debe estudiar, ¿no? Para entonces, ¿qué debe estudiar? 3 años de lógica. Luego, los 5 años de medicina, incluyendo cirugía. Y finalmente, aprobar un examen ante los profesores de Salerno. Acreditado el examen, debía pasar 1 año en práctica con un médico experimentado y reconocido, ¿no? Vean entonces aquí, conforme se va configurando todo un grupo de conocimientos, además de traducciones, se van conociendo más prácticas, más textos, etcétera. También se va generando la necesidad de distinguir una buena práctica médica de la que no lo es, y por ende la regulación de la práctica médica, ¿no? De tal manera que el reconocimiento de una buena práctica médica en gran medida va a comenzar a asociarse con la formación que recibe el médico, ¿no? Por eso tanto tiempo de preparación, ¿no? Necesitábamos ahí como unos 10 años para poder llegar al punto de llegar al año de práctica, ¿no? Más o menos. Otra escuela importante va a ser la escuela de Chartres y Montpellier. Bueno, en el caso de la primera, se debe a Fulberto en el año 1000, y después es Bernardo de Chartres quien se convierte en canciller de la escuela. Pero vean el tiempo que le lleva a la escuela a tener o alcanzar ese reconocimiento, ¿no? Son muchísimos años, cientos, ¿no? Bueno, 119 más menos, ¿no? Alcanzar cierto reconocimiento. Y aquí, por ejemplo, en el caso del fundador, ¿no? Hablaba de la humildad de pensamiento, la diligencia en la indagación y la vida tranquila, ¿no? Investigar silenciosa y tenazmente y ser pobre, desconocido a distancia. Muchos fomentan esto para descubrir lo que desconocían mediante el estudio. Es decir, un buen estudiante debería de tener estas características, ¿no? Diligencia en la indagación, una vida tranquila que le permita pensar, que le permita investigar silenciosa y tenazmente, ¿no? Para poder acceder al conocimiento, ¿no? Entonces, imagínense una preparación tan exigente como sería la de un aprendiz de medicina, pues además sumarle estas virtudes, ¿no? Y bueno, tienen aquí ustedes imágenes, por supuesto, de estas grandes escuelas.
Y en el caso de Montpellier, fue Guillermo VIII quien empieza como una escuela, digamos una escuela pequeña, pero gracias al rey Guillermo VIII, que le comienza a apoyar fuertemente y a dotar de ciertos privilegios a esta escuela. Y entonces comienza también, gracias a ello, a ganar fama, a tener recursos, ¿no? Y gracias a la fama que alcanza, pues por diversas bulas, también le confirieron varios títulos, ¿no? Por parte del Papa, ¿no? Y como tal, perdón, ahí hay un error, en el año 1289 el Papa Nicolás IV la nombra universidad, ¿no? Y esto es algo que no van a contar todas las universidades, es decir, va a haber universidades que tienen todo el respaldo de la corona de la ciudad en la que están, pero no van a tener el reconocimiento papal, por ejemplo, ¿no? Pontificio. Entonces, la fama de una universidad, de una escuela, también pues iba de la mano con este doble reconocimiento, ¿no? El que le da la corona, pero también el que le concede el Papa. Aquí en México pues pasa lo mismo, ¿no? Primero se abre la Real Universidad de México, pero después, años más tarde, le dan el reconocimiento pontificio y entonces es Real y Pontificia Universidad de México, ¿no? Entonces, toda esta tradición es bien interesante, ¿no? Porque eh, pues, o bueno, a mí me parece muy interesante porque incluso nos lleva a entender por qué el nombre de tal escuela, ¿no? O por qué tiene ese título, ¿no? Y desde 1220, por ejemplo, en este caso por una bula papal y un decreto real, vean, lleva los dos, favorecen la creación de una facultad de medicina. Y esto pasa en Montpellier, ¿no? Las universidades, y bueno, aquí entramos al tema precisamente de las universidades y la medicina. Y aquí una de las principales, pues es también la Universidad de Bolonia en Italia, ¿no? Y ahí tenemos los años en que esta universidad pues alcanza ese reconocimiento, ¿no? Vean, estamos hablando del siglo XI y XII, ¿no? Por eso hablamos de la Baja Edad Media, ya son los siglos finales de este periodo, ¿no? Aquí, fíjense, los jóvenes, es decir, quienes ingresan desde ser para recibir la enseñanza. Y el maestro se reservaba el derecho de elegir tanto la sede como sus estudiantes. Gracias a esto se forman las hermandades o los gremios de estudiantes, ¿no? Y comienzan a recibir precisamente el nombre, de universidad, es decir, asociación de personas. El emperador Federico I de Hohenstaufen emitió en 1157 la cédula auténtica Habita, ¿no? Que protegía a alumnos y maestros que viajaban a Italia con fin de estudio, ¿no? Es como algo semejante o algo de semejante con las becas actuales, ¿no? Pero en este caso la protección era también en cuestiones de traslado y demás, ¿no? Los maestros comienzan a formar así el colegio de doctores, ¿no? Cuya facultad era precisamente expedir la licencia para poder practicar la medicina. Entonces vean cómo en la medida en que comienzan a agruparse, a nacer las universidades, la medicina monacal va siendo desplazada y ahora quien tiene la facultad para practicarla, pues va a ser el médico que se forma en estas universidades, pero además pasa por todo un proceso de enseñanza,
de aprendizaje y que además es evaluado por los conocimientos que recibe. Y solamente así entonces puede ser nombrado y puede médico, puede practicar la medicina. Si alguna de ustedes leyó el texto de Jacques Le Goff, que también les recomendé, les sugerí para esta sesión, ahí Jacques Le Goff menciona que el costo tan elevado de la atención médica en la edad cambia, ¿no? Es decir, venimos de una práctica donde el motivo primordial era la caridad, a través del ejemplo de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo que vemos es un costo de la práctica médica en función del tipo de enseñanza y lo arduo que es ese camino que transita el médico, ¿no? Entonces es una idea que suelta ahí Jacques Le Goff en este texto y que parece interesante, ¿no? Finalmente es una interpretación de cómo se van dando estos cambios en la práctica de la medicina, ¿no? En las universidades, por ejemplo, teníamos la estructura que está en el esquema de la derecha, ¿no? Teníamos un canciller, teníamos un preceptor y se enseñaban precisamente las ciertas artes liberales, ¿no? El famoso trivium y el famoso quadrivium, que consisten en gramática, dialéctica, retórica, el trivium, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Y en el caso de las escuelas catedralicias, que todavía conservaban este fuerte lazo religioso, ¿no? Sumaban a las artes liberales, le sumaban la enseñanza de la teología, de derecho, la astronomía y las ciencias naturales, ¿no? Entonces, quien accedía a lo que hoy llamaríamos formación universitaria, realmente era transitar efectivamente por todo un proceso cuya duración era bastante amplia. Por ahí en otro texto también de Jacques Le Goff, que se llama Los intelectuales en la Edad Media, ahí nos habla de los goliardos. Voy a poner este ejemplo, ¿no? Los goliardos eran aquellos estudiantes que no tenían los recursos para pagar la universidad. Entonces, estos jóvenes lo que hacían era trabajar como sirvientes, la mayoría de las veces, de aquellos estudiantes ricos, ¿no? Entonces, de esta manera podían sostener sus estudios, pero tenían que trabajar a la par para poder pagar sus estudios. Y como esto no siempre era posible, pues había muchos jóvenes que se salían, desertaban de la universidad, ¿no? Desertaban y eran estos estudiantes que encontrabas dice Jacques Le Goff, en los lupanares, ¿no? En los burdeles, en estas fiestas y juergas en las que hacían alarde, ¿no? Leían poesía, hacían alarde de sus conocimientos para ganar algo, ¿no? Entonces es interesante cómo tanto por el tiempo como por el costo, una formación universitaria pues era sumamente difícil de sostener para la mayoría de la población medieval, ¿no? Bueno, hoy tenemos ciertamente otro tipo de condiciones y otros motivos por los cuales también se desertan, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, en el último rectángulo, tienen ustedes ahí, pues, de las primeras universidades, ¿no? La Universidad de Oxford, de Cambridge, Salamanca, que son las que, pues, alcanzan ese reconocimiento, ¿no? Ese alto reconocimiento y tradición también. Bueno, aquí tienen ustedes algunos de los médicos
de los nombres más famosos, digamos, de este periodo de la Baja Edad Media, comenzando por Alberto Magno, cuya obras ahí las tienen, la física, ¿no? Sobre los vegetales o plantas, ¿no? Y sobre los animales, donde, por ejemplo, es interesante, ¿no? Usualmente pensaríamos que de Aristóteles, de la clasificación que da Aristóteles de las plantas, casi, digamos, como por arte de magia a Linneo, ¿no? Pero no. También, por ejemplo, Alberto Magno en su momento ofrece una clasificación y una nomenclatura especial para describir a las plantas y a los animales, ¿no? Y en el último texto que cito ahí, Alberto Magno estudia la columna vertebral, ¿no? Su estructura, y considera pues que es la base de la anatomía, ¿no? Aquí también está, por supuesto, Hildegard von Bingen, que es una mujer súper interesante. No sé si han tenido, ahorita ya me comentarán, si han tenido oportunidad de leer o de saber algo de esta mujer. Es impresionante porque escribió música, y la música que escribió se considera el antecedente de lo que hoy llamamos ópera, pero también estudió medicina, botánica, y como les decía al inicio de esta sesión, a ella se le atribuye este libro de medicina sencilla o medicina simple, en la cual reúne pues todo el conocimiento médico de la época, ¿no? Y bueno, tiene libros sobre las plantas, tiene libros sobre las enfermedades, tiene libros sobre las piedras que curan. Ese es bien interesante porque habla de las propiedades, en este caso de los minerales, y por qué se les atribuye todas estas cualidades curativas, y por supuesto hace una breve descripción de cómo utilizarlas, ¿no? Ahorita, si queda tiempo, les leo un cachito, por ejemplo, de lo que dice de la esmeralda, ¿no? O de alguna otra piedra de las que cita ahí en su texto, ¿no? Y bueno, viene también Pedro Hispano, que es precisamente el autor de este otro texto, del Tesoro de Pobres, que también les platicaba al inicio. Él fue médico de formación, estudiante en Compostela, estudió también en París y en Siena, pero antes de convertirse al cristianismo, pues es cuando recibe toda esta formación en la medicina, ¿no? Pero después viene su conversión, se convierte en cardenal, o más bien se forma y llega a ser cardenal, porque, perdón, la palabra no es convertirse, se forma y llega a ser cardenal, y luego es elegido papa en el año 1276, estamos hablando del siglo XIII. Y bueno, como papa lo conocemos como Juan XXI, ¿no? Y aunque cambia o vaya, su conversión no lo hace olvidar su médico, y precisamente eso es lo que motiva que escriba este libro, ¿no? A mí me parece que este libro es la muestra de cómo juntan en Pedro Hispano, cómo se conjunta la formación médica y la visión religiosa, ¿no? Tenemos este conocimiento, sí, pero hay que hacer que llegue a la gente que lo necesita, ¿no? Y por eso hace este compendio llamado Tesoro de Pobres. Y bueno, también, si nos da tiempo, leemos un poquito de qué dice, ¿no? Sobre el dolor de muela, por ejemplo, ¿no? Y bueno, del lado derecho tienen igual otra tablita. Obviamente sabemos que la Edad Media es un periodo súper extenso, y bueno, yo aquí lo que hice fue compartir a través de estas tablas
sintetizar la información colocando tanto el nombre con que contamos de esos personajes y los estudios que realizaron, ¿no? Y por los cuales fueron reconocidos. Y repito, como verán ustedes, pues hay una diversidad bien interesante de temáticas, ¿no? Obstetricia, ginecología, astronomía, óptica. Por ejemplo, en el caso de Hilertus anglicus, ya se preguntaba por la contagiosidad de la viruela, ¿no? ¿Qué pasa con los contagios? ¿Por qué se contagian? ¿No? Y bueno, entre los estudios del ojo humano y en el caso, estamos en una época bien interesante porque vean, ya aparece también Tomás de Aquino, Santo Tomás, ¿no? Por cierto, patrono de los universitarios, que comenta Aristóteles. Y si nosotros recordamos, pues gracias a Tomás de Aquino, Aristóteles entra de lleno o con mucha fuerza precisamente en Occidente, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a tener como prácticas médicas en este periodo del tiempo? Vamos a considerar o tendríamos que tener a consideración que en algunos casos se va a hablar de la prohibición de lesionar o profanar el cuerpo, ya que era el sitio donde residía el alma. Por lo tanto, las actividades quirúrgicas y disección de cadáveres son suprimidas. Yo les decía, esta afirmación es muy polémica. Usualmente consideramos que así es, pero lo que les decía, historiadores medievalistas como Jacques Le Goff nos dan los elementos para cuestionar que esto haya sido siempre así, ¿no? Y de igual manera, si leyeron el texto de Jacques Le Goff, se encontrarán que no era tanto la disección o la actividad quirúrgica la que estaba prohibida, sino la finalidad con que se llevaban a cabo esas disecciones, ¿no? Entonces, bueno, hay convergencias, perdón, diferencias entre la forma en que algunos explican este punto, ¿no? Para el siglo XII tenemos un concilio en Tours, ¿no? Donde se establece o se decreta una bula. En este caso, esta bula lo que prohíbe es el derramamiento de sangre. Y también justamente por esta bula es que algunos van a considerar precisamente que está prohibida la disección y la cirugía porque no se puede derramar sangre. Y entonces aquí ustedes ya pueden preguntarse, ¿no? Bueno, ¿por qué está prohibida? Está prohibido que se derrame sangre en cirugía, pero no está prohibido que se derrame sangre, por ejemplo, en la cruzada, ¿no? Entonces son de estas cuestiones que, como dice Jacques Le Goff, describen una edad media a veces contradictoria, pero por ello mismo muy dinámica, ¿no? Una de las prácticas más importantes de este tiempo pues son las sangrías, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la medicina moral se consideraba que gracias a las sangrías se puede equilibrar la sangre. Recuerden este principio que se mencionaba desde sesiones anteriores sobre el equilibrio, la buena mezcla de los humores, de las raíces, de los elementos, ¿no? Entonces, la enfermedad se explicaba por un desequilibrio, por una relación no armónica entre los humores y entonces podríamos equilibrar la sangre a través de las sangrías, ¿no? Y hacían, como dice ahí, por medio de cortes sobre las venas, las arterias, o bien con la aplicación de sanguijuelas en el área, ¿no? Pero vean quiénes realizaban. Originalmente, esclavos, ayudantes de los baños públicos o barberos, justamente por ideas como las expresadas en esta bula, ¿no? Porque algunos hablaban, ¿no? de la
medicina de biblioteca, es decir, para referirse a estos médicos que como tal no tenían contacto con el paciente, sino solamente hacían diagnósticos solo a través de la lógica, por ejemplo, y quien llevaba a cabo estas intervenciones pues era alguien más, pero no el médico, ¿no? Esto hasta 1260 se da que los cirujanos que distinguían de los, porque los cirujanos pasaban por esta formación, ¿no? De las escuelas, de lo que ya hemos hablado, y los cirujanos en París fundan la cofradía de San Cosme, y esta cofradía la establecen con el fin de dar reconocimiento oficial a los profesionales de la cirugía, para que así puedan erradicar las prácticas laboriles, ¿no? Entonces, aquí va a venir una pugna entre barberos y cirujanos para decir quién tiene la autorización y obviamente una autorización, pero porque tiene el conocimiento para llevar a cabo cierto tipo de prácticas, ¿no? En su libro Historia de la Medicina, Ruy Pérez Amayo describe un tanto esta pugna, ¿no? Y cómo los barberos van a terminar, como hoy diríamos, ¿no? Tomando esas capacitaciones para que fueran también reconocidos y poder ir practicando estas acciones, llevar a cabo todas estas prácticas como las sangrías, ¿no? Pero vemos cómo entonces ciertamente cada vez más se va afianzando esta regulación de práctica médica. Y esta cofradía de San Cosme pues acepta o coloca como santos patronos a Cosme y a Damián. Y para 1311 Felipe el Hermoso decretó que nadie puede ejercer la cirugía sin ser examinado por los maestros cirujanos jurados de San Cosme. Vea entonces, ¿no? Y mientras más este tipo de cofradías o de grupos tienen este contacto con la corona y se benefician de ese contacto, como en este caso, ¿no? Contar con un decreto que únicamente reconoce y avala a este grupo, pues de alguna manera va en detrimento de otro tipo de prácticas o de practicantes también, ¿no? Además de las sangrías, por supuesto, también se ponía especial atención en la dieta. Principalmente se ponía atención en ella para evitar la discrasia, es decir, el desequilibrio, la mala mezcla, y entonces más bien mantener el estado de salud gracias a una dieta equilibrada, balanceada, ¿no? También en referencia a la dieta, sobre todo iba hacia la restricción de los alimentos, ¿no? Aquello que no puedes comer o que debes disminuir el consumo de tal cosa para evitar la enfermedad, ¿no? O bien también mucho de lo que tiene que ver con la dieta es la preparación de los alimentos. Sí, puedes comer tal cosa, pero hay que prepararlo así, ¿no? Hasta la fecha yo creo que todavía recibimos este tipo de consejos, ¿no? Cómo preparar los alimentos para que sea más sano, por ejemplo, ¿no? También va a estar purga para facilitar en este caso la eliminación del exceso del humor causante de la enfermedad, o bien algún tipo de droga, ¿no? Y las drogas van a tener también diversas propiedades, ya sean laxantes, digestivas, diuréticas, diaforéticas, analgésicas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener, decíamos, sangrías, dieta, purga y el uso de ciertas drogas con diversas finalidades, por supuesto. Y bueno, esto hasta aquí sería este repaso general de todo lo que podemos seguir rastreando en relación a la práctica médica en la Edad Media. Pero una Edad Media no sería Edad Media sin contemplar la otra parte del mundo, ¿no? Entonces conocida, que es Oriente. Y entonces vamos a cerrar la exposición tan solo con un vistazo general de qué pasa en Oriente, es decir, lo que es conocido como la medicina bizantina,
¿no? Igual durante este periodo de siglos. Aquí habría que comenzar diciendo, o recordando, mejor dicho, que es el emperador Teodosio quien va a dividir el imperio romano, ¿no? Y lo va a dividir con la intención de evitar guerras civiles, inestabilidad en todo imperio, y pues qué mejor que dejarlo en manos de mis dos hijos, ¿no? Entonces lo que va a hacer Teodosio va a ser dividir su imperio y Occidente dejarlo en manos, dijo Honorio, y la parte de Oriente dejarla a su hijo Cadio. Sin embargo, bueno, si recordamos un poco la historia, pues sabemos que la parte de Occidente no logra mantenerse unida porque comienza a ser invadida por los godos, los visigodos, lombardos, sajones, ¿no? Que finalmente van a terminar configurando pues, la Europa que hoy conocemos, ¿no? Pero Occidente pues no logra mantener esa cohesión ni política, ni social, ni económica, ni nada, ¿no? Entonces, Honorio realmente no contribuye para esa labor, ¿no? En cambio, el Imperio de Oriente pues va a permanecer así por siglos, ¿no? Va a lograr estabilidad, va a lograr riqueza económica, va a lograr estabilidad también política, social, con lo cual pues va a impulsar mucho la ciencia, ¿no? Que es lo que, bueno, ahorita nos interesa. Del lado izquierdo, bueno, un poquito les decía para recordar por qué tenemos esta división y por qué la medicina en Occidente difiere de la medicina practicada en Oriente, en el llamado Imperio Bizantino, ¿no? Del lado izquierdo tienen ustedes ahí también algunos nombres y referencias sobre algunos nombres importantes de esta área geográfica, ¿no? Por ejemplo, Oribacio, que va a ser uno de los principales transmisores de la cultura médica griega. Y esto es algo que también es muy de reconocer de Oriente, ¿no? Con sus viajes, con el comercio, con la economía, no solamente se van a interesar como tal en las transacciones económicas, sino también culturales, filosóficas. Y entonces esto va a generar que mientras en Occidente todo lo de la antigüedad se pone como en duda, como entre paréntesis, Oriente es más que bien recibido, ¿no? Y hay una gran recepción de la cultura griega. También, bueno, es autor de algunas obras, Epítome y Sinopsis, ¿no? Y va a llevar a cabo colecciones médicas sobre dietética, gimnástica, fisiología, anatomía, higiene pública y privada, vean, patología y terapéutica, ¿no? También está Nemesio de Mesa, ¿no? O cuyas fuentes son Platón, Aristóteles, Hipócrates y Galeno, y escribe un texto sobre la naturaleza del hombre, ¿no? Pero imagínense ya tener como bagaje a estos cuatro grandes personajes, pues sin duda sí marca una distancia tremenda respecto de lo que está haciendo o pasando en Occidente, ¿no? Y también se va a ir en contra de todo lo que podría ser de carácter supersticioso y contra los alquimistas, ¿no? En el caso de Aecio, él va a ser médico del emperador Justiniano. Tiene ahí también algún texto, el Tetrabilion, que va a empezar a hablar de terapéutica, dietética y de enfermedades en distintos órganos. Ya no la enfermedad en general, sino que va a empezar a situar o a ubicar, quizá es más correcta la idea, ubicar la enfermedad, pero en los diferentes órganos o según los órganos, ¿no? Y también va a hablar de enfermedades como la epilepsia, la difteria, cefalia, neumonía, pleuresía, rabia, bocio, lepra, hemorroides y cuestiones de tipo hernias, castración, entre otras. Perdón,
Se cambió la diapositiva, ¿verdad? Sí, Tere. Ok, perdón, no sé qué moví aquí. Gracias. Eh, eh, y conocimiento oftalmológico, perdón, ya estaba leyendo yo la otra diapositiva, ¿no? Entonces, a eso se debe la mayor compilación de los estudios oftalmológicos. Y bueno, aquí tenemos igual otros nombres igual de importantes. Alejandro de Tralles, ¿no? Vean todas las temáticas. Yo creo que aquí Darío nos ayudará muchísimo, ¿no? Quizá para que nos ayude a dimensionar hasta dónde llega, por ejemplo, una medicina bizantina en contraste con Occidente. Pablo de Egina, ¿no? El epítome médica, dividida en 7 libros, ¿no? Y vean, va desde abordar a Galeno, ¿no? Las enfermedades mentales de la cabeza, mientras en Occidente se hablaba de estas quizá a veces como se le relegaba, ¿no? Incluso recuerden en los evangelios, ¿no? En las escrituras se narra cómo forman parte de este grupo social marginal, ¿no? Acá hay un interés por el estudio de las enfermedades mentales, las enfermedades de la piel, las medicinas simples y compuestas, la toxicología, ¿no? Y en términos de cirugía, por ejemplo, ya se explican diversas técnicas quirúrgicas, ¿no? Y bueno, se hablaba de cirugía de los ojos, la trepanación, traqueotomía, litotomía, cómo operar también las hemorroides, las hernias, etcétera, la castración, ¿no? Y bueno, del lado derecho tienen también otro grupo de nombres con de los cuales se tiene poco conocimiento, pero en algunas obras son citados y pues se tiene esta referencia, ¿no? Sobre el tipo de temáticas que aborda. Uh-huh. Y la enseñanza de la medicina en esta área, pues hubo también muchísimos, ¿no? En Antioquía, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Beirut, Edesa, Níbices, ¿no? Y las más famosas, ¿no? En Atenas y Alejandría. Escuelas, ¿no? Chipre, Alejandría, Constantinopla, Tesalónica, ¿no? Donde acudían hombres y mujeres, y de las mujeres tenemos, aunque sea el nombre, ¿no? De Restituta, quien muere en el año 511, ¿no? Era una de las estudiantes de estas escuelas. Y al igual que en Occidente, también empieza la intención de regularse la práctica médica, y a partir de la dinastía de los Comenos comienzan los médicos a recibir un diploma o símbolo, ¿no? Que daba garantía o muestra de su conocimiento y que ayudaba para que pudiesen ejercer la medicina, ¿no? Justiniano estableció también una organización profesional, ¿no? Cargos médicos oficiales, médicos militares y demás, todo como para ubicar mejor el área de atención de cada uno, ¿no? La atención médica era tanto para la familia imperial, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, Avicena fue un médico que trabajó para la corte, ¿no? Para los nobles, también para los comerciantes que podían pagar, ¿no? Y finalmente, como también pasó en Occidente, pues los pobres, los esclavos, eran atendidos más bien en los hospitales, ¿no? En estos hospitales que se abrían de manera, pues, libre, por decirlo así, para atender precisamente este tipo de población, ¿no? Y tenemos también el Pantocrator, cuya, bueno, imagen es la que tenemos ahí en la pantalla, que fue el hospital adscrito al monasterio de Constantinopla y fue fundado en el año 1136 por la viuda de Juan II.
¿no? Había 12 médicos, incluida una mujer, 12 ayudantes, 8 suplentes, 3 cirujanos y 2 médicos consultores, ¿no? Aquí ya hay una organización más amplia, quizá más estructurada en este hospital, ¿no? Y bueno, con esto terminamos. Aquí hay, aquí están algunas de las referencias que yo utilicé para pues armar esta presentación. Repito, es un periodo muy, muy, muy extenso. Perdón que haya tomado la palabra hasta ahora, pero quería pues terminar y dejar un espacio para el intercambio de ideas. Y bueno, pues eh, agradecería sus comentarios, sus apreciaciones. Gracias, Tere. Para empezar, en efecto, es un periodo de la historia sumamente amplio, lo cual nos habla de la dificultad que seguramente tuviste para sintetizar toda la información. Lo sabré yo que hice como unas 15 hojas de notas apuntando todos los datos que podía. Ya después me volveré a ver el video para completar esas notas. Muy interesante la exposición, me parece que es un de la historia en el cual confluyen muchos elementos que forjando la práctica médica. En especial me llama la atención el elemento religioso y su vínculo con la idea de un orden del mundo. Foucault lo comenta en la historia de la locura en la época clásica, como la idea, por ejemplo, de que sí existen determinadas plantas para curar determinados males, va de la mano a la idea que explica a la medicina moral, que es el equilibrio que tiene que existir entre los distintos elementos que conforman el cuerpo y también los distintos elementos que conforman el mundo. Entonces, así como existen humores que se oponen los unos a los otros o que tienen una relación simétrica, así también existe una relación simétrica entre las enfermedades y elementos de la naturaleza que pueden curar esas enfermedades. De ahí pues se desarrollan ideas interesantes que vienen a repercutir en una imagen de la farmacopea que definitivamente no es la que tenemos actualmente, ¿no? No había una extracción de sustancias químicas, no había una manera de aislar los elementos activos que generaban determinados efectos en los enfermos, sino esta idea de un mundo ordenado en el cual pues existen enfermedades y remedios ordenados simétricamente en la naturaleza. Eso me gusta muchísimo. También recuerdo que hay una leyenda al respecto de la escuela de Salerno, tipo Harry Potteriana, donde se dice que fueron 4 médicos de distintas culturas las que forjaron esta escuela. Esto lo comenta también Rui Pérez Tamayo en un librito que se llama de la magia primitiva, de la magia primitiva a la medicina moderna. Comenta esta leyenda y bueno, dice justamente que lo interesante de ella es que si bien estos personajes pudieron o no existir, sí, en efecto, en la escuela de Saler pues sí había esta variedad de culturas que descentraban al ejercicio médico solamente el cristianismo, por ejemplo. Bueno, tengo también otras cosas que comentar. Te repito, como la información fue muy amplia, pues surgieron varios comentarios en mi cabeza. Por ejemplo, sobre este concilio de Tours del siglo XII, yo trabajé mucho tiempo con una historiadora. Ella escribió un libro sobre la historia de la medicina en Puebla y estuvimos 2 años rastreando la bula Ecclesia Abhorret Sanguine y no la encontramos. Lo único que vemos, es decir, el comentario que hace alusión a esta bula, el más antiguo es de François Quesnay, este fisiócrata, y no encontramos la bula. Entonces Laura llegó a la conclusión de que posiblemente no existe, ¿no? Yo no sé si lo afirmaría como tal, si la bula existe o no existe, pero bueno, al menos no la hemos encontrado. Y sí, el hecho es que esta bula ha sido uno de los argumentos más importantes para decir que en la Edad Media una conquistada con los caballeros de Santiago. Lo que veo y lo que comentas está súper desarrollar un ejercicio interesante de Canguilhem, ¿no? A sacralizar, por ejemplo, la idea de las enfermedades sagradas. Hipócrates es que esta
bula ha sido uno de los argumentos más importantes para decir que en la Edad Media la Iglesia cristiana, católica, se opuso al desarrollo de la cirugía, ¿no? En efecto, sí había una relación entre el pecado, la lujuria inclusive, y el desarrollo de la cirugía. En eso, evidentemente, eso sí se puede encontrar en algunos escritos, pero tal vez no una prohibición tan tajante como lo supone la bula, ¿no? Bueno, esas son líneas de investigación aparte. También, y esto también lo dice Rui Pérez Tamayo, muchas veces se tiene la idea de que la medicina en la Edad Media no se desarrolló de una manera muy adecuada en las escuelas monásticas. Sin embargo, lo que dice Rui Pérez Tamayo es que cuando la medicina comienza a dejar dividendos económicos importantes para los mejores médicos monacales van abandonando los monasterios para ganar algo de dinero, y posiblemente eso influyó en que se realizaran estas hipotéticas prohibiciones de realizar la cirugía, porque los médicos estaban abandonando los conventos para ir a ganar dinero, y eran muy exitosos. No es que no hubiera buenos médicos en las escuelas monacales, sino que se formaban en las escuelas monacales y posteriormente iban a hacer pues fortuna a través del ejercicio de la medicina, no porque no hubiera una buena medicina en la formación de este tipo de médicos de los cuales nos hablaste. Creo que son todos los comentarios que yo tenía al respecto de tu exposición. Muy, muy buena exposición. De verdad que me voy muy nutrido por la información que nos compartiste. No sé si quieres comentar algo al respecto, Tere, o esperamos a que se anime Fabiola, Ale, Francisco, Darío o Belén para comentar. No, yo creo que mejor les doy la palabra, a ver, ¿no? A ver qué inquietudes o ideas tuvieron y ya al final comento. Bueno, sí, en lo que alguien se anima también a comentar algo, a preguntar algo, yo también, bueno, desde la vez pasada me había quedado igual ahorita como que recordé varias ideas que en diciembre, que de la primera exposición de Tere, también esta cuestión de cómo era darle un sentido, ¿no? Un sentido de purificación al sufrimiento y a la enfermedad, y que incluso ya en ese entonces también lo había tratado o se me había hecho muy similar, por ejemplo, a lo que ya en el siglo XX hace Viktor Frankl, ¿no? Con esta cuestión también de, bueno, las cosas que pasamos, ya de una manera también, de cierta forma velada, también encontrarles un sentido ya más metafísico, ¿no? Pero a final de cuentas, en esencia, viene siendo lo mismo desde hace muchos cientos de años, el hombre tratando de encontrarle darle cierto sentido a las cosas, a los sufrimientos, ¿no? Que son como pruebas que lo purifican y que de cierta manera lo van a hacer un mejor hombre, ¿no? Y todo este gran panteón también de divinidades que también decíamos cómo es como de cierta manera un politeísmo disfrazado de monoteísmo, ¿no? Y eso está como súper interesante. Entonces, ahí yo también tengo como que muchas ideas y también como preguntas, lo que decías al final, ya de esta comparativa entre la medicina occidental y la oriental, también se me hace muy interesante. Yo veo que sí, efectivamente están muy avanzados en la cuestión quirúrgica, ¿no? Y le daban como que otra preponderancia, y se me hace súper padre porque efectivamente en Occidente pues esa era como una rama médica que estaba como que muy dejada de lado, ¿no? Y como que más con esta cuestión como que de la barbería y demás, y que se vino a afinar quizá ya mucho tiempo después, pero como en los países árabes era súper, por lo que veo y lo que comentas, está súper avanzada, y eh, no sé, la verdad que me gustó mucho, y sí hay como que muchísimos, fue como que
muchísima información. De hecho, yo no conozco nada de Hildegard von Bingen y sí la quiero investigar porque es como estas personas polímatas que a mí me encantan, que hacían como de todo, ¿no? De todo y bien hecho. Entonces es como bastante inspirador para mí. Por cierto, Darío, Pau te había dejado ahí el dato del libro, ahí para que lo Sí, cheques en el chat. sí, muchas gracias. De hecho, sí, ya lo anoté también. Muchas gracias. Ujú. Quizá, bueno, ahí hay una recomendación, ahorita que hablábamos de, bueno, que Darío se lo di. Es una película, yo creo que sí es conocida y el libro a lo mejor un poquito menos, pero se llama Médico. No sé si lo conocen. ¿Es Es de un un, hombre que le da cáncer o me estoy equivocando? No. no, se llama, bueno, el original es de Physician, ¿no? Uh-huh. Em, pero pues lo encontramos así, tanto la película, así el médico, como el libro. Y bueno, precisamente es interesante porque nos narra o nos muestra como un panorama de la práctica médica en esa época, en el medievo, pero hacen converger distintos escenarios, ¿no? El judío, el cristiano y el árabe. Entonces, y dentro de la historia aparece Avicena, ¿no? Como el gran a donde llega este interesado en la medicina, que viaja desde Occidente en búsqueda de esta enseñanza, ¿no? Entonces es una historia interesante y ahí aparece Avicena, ¿no? Entonces, digo, está bien para un fin de semana, está bien, ¿no? Vean la película. Y que comentan, pues sí, hay mucho por decir. La verdad es que yo siempre digo la Edad Media sin agotar y nunca terminamos. Y algo que me gustaría retomar es, y me parece muy importante porque si me permiten leo rápido una partecita del libro de Jacques Le Goff, porque esa es la otra cara también de la enfermedad en la Edad Media. Ahorita nos dedicamos como mucho a la parte de la historia de la medicina, pero la verdad es que también está la otra parte de la que nos dan cuenta otro tipo de historiadores, como Jacques Le Goff, en la que nos habla del sentido, el significado, pero también el simbolismo de la enfermedad en la Edad Media. Pues en su momento les comparta ambos textos. El de Rubens Tamayo con la intención de dar como esa historia más directa de medicina, y el de Jacques Le Goff que atiende más a lo simbólico. Y leo rapidísimo esto. Dice, en la Edad Media no hay enfermedad que no toque al ser entero y que no sea simbólica. El leproso es, de este modo, un pecador que busca liberar su alma y su cuerpo de sus manchas, en particular de la lujuria. El cuerpo sufriente del leproso es así la lepra del alma. A menudo se considera que el leproso ha sido engendrado por sus padres durante uno de los periodos en los que la copulación estaba prohibida a los esposos: Cuaresma, vísperas de fiesta, etc. La lepra es, pues, hablando propiedad, el producto del pecado y del peor, el pecado sexual. Las raíces de esta degradación vienen de lejos. Mientras dure su llaga, dice el Levítico, el leproso será impuro. Sí, impuro. Vivirá solo y su morada estará fuera del campamento. Las leproserías, que había 2000 en Francia en 1226, se convertían de esta manera en lugares de relegación, los de los heréticos, de los que los leprosos son una metáfora.
de segregación y de castigo que, como Michel Foucault demostró a propósito de la locura, prepararán otros. Y bueno, sí hablan estos términos de la lepra, ¿no? Pero la lepra, como dice aquí, entendida también como la lepra del alma. ¿Y cuál es la lepra del alma? La herejía, ¿no? Y también incluso una explicación ahí curiosa, ¿no? ¿Por qué le dio lepra? Pues porque seguramente nació debido a que los padres tuvieron relaciones sexuales en momentos o en periodos en que, ¿no? Por lo tanto, es un hijo que de alguna manera viene de la transgresión, ¿no? La transgresión a la norma de no tener relaciones sexuales en determinado periodo, ¿no? Y bueno, aquí Jacques Legoff tiene también una hipótesis bien interesante, ¿no? La manera en cómo a lo largo de la Edad Media el pecado original, que tiene que ver con la desobediencia, ¿no? Recuerdan el árbol de comer del fruto del conocimiento, ¿no? Que es la transgresión hacia el conocimiento, paulatinamente, esa es la hipótesis de Jacques Legoff, ¿no? Se convierte en un pecado sexualizado. Entonces viene mucho el castigo hacia la parte sexual, hacia el cuerpo, etcétera. Por eso, bueno, aquí la lepra, en esta interpretación que siendo el historiador, ¿no? Estaría asociada simbólicamente con la lepra del alma, la herejía y bueno, lo que hemos comentado. Y bueno, así es el texto de Jacques Legoff, todo está así de súper interesante, ¿no? Se lo pierdan. Claro que no, Tere, ya hiciste una excelente reseña. Me parece interesante lo que comentabas porque podemos observar la Edad Media y muchas veces a partir de una base religiosa la enfermedad tiene un lugar en la explicación cosmológica y en el día a día, es decir, es algo que se rehúya. Para empezar, tiene este vínculo con la propia caridad cristiana, es la oportunidad para que se pueda manifestar la caridad cristiana y en ese sentido inclusive se puede llegar a sacralizar, por ejemplo, la idea de las enfermedades sagradas que rebatió Hipócrates en su momento, pero bueno, no deja de ser. Y de hecho me parece que en gran parte el trabajo de los filósofos que han trabajado el tema de la medicina está vinculado justo a que encarar las enfermedades implica de cierta manera aceptar desde el de la finitud humana. Tengo una citita de Canguilhem aquí, busqué para ilustrar este punto. Canguilhem nos dice, aprender a curar es aprender a conocer la contradicción entre la esperanza de un día y el final, sin decirle no a la esperanza de un día, inteligencia o simplicidad. Eso nos dice Canguilhem, ¿no? Como tratando de mostrar que para empezar hay que dar pecho que los seres humanos somos finitos y que el ejercicio de la curación, el ejercicio terapéutico, pues será vencido tarde o temprano por la finitud del propio ser humano. Y no recuerdo cuál de los médicos medievales justamente también hacía alusiones a la finitud del hombre en comparación con los planetas. Los planetas son eternos, pero los planetas no sienten. Los seres humanos somos y sentimos y por eso nos enfermamos. Es decir, la enfermedad es algo que es implícito a nuestra propia condición de seres humanos y se explica justamente a partir de ella. No somos planetas, no somos dioses, somos seres humanos. Y parece que también es una especie de propedéutica para el médico, ¿no? El poder hacer que la enfermedad pare ser de ser humano. Y creo que, bueno, por ahí también se puede desarrollar un ejercicio interesante en la filosofía de la medicina o en las relaciones posibles entre filosofía y medicina. Bueno, eso se me ocurrió a partir de lo que mencionabas, Tere, y te digo, me acordé de esta cita muy bonita de Canguilhem. Creo que está en Escritos sobre Medicina, que es un compilado, creo que de 5 ensayos de Canguilhem, que tiene por ahí, están bonitos. Sí, no, es que da para mucho. Por ejemplo, ahorita podemos incluso marcar el contraste entre, como señalaban hace ratito, ¿no? Esa dignificación del enfermo y el motivo por el cual se le atiende, que insistimos mucho, ¿no? La caridad, pero no la lepra.
¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, mueve a este tipo de historiadores a decir es que la Edad Media sin duda es dinámica porque es contradictoria, ¿no? No la lepra, pero, y no obstante, Cristo, no recuerdo si abrazó o tocó a un leproso, ¿no? Entonces es ahí donde ven estos intérpretes, estos historiadores, ven ese dinamismo. Por eso dirán, la Edad Media es oscura, es más bien dinámica y hay que saber ubicar precisamente esas aparentes contradicciones para comprender ese dinamismo, ¿no? Y bueno, no sé qué más quiero añadir. Un comentario chiquitito, hay un libro de Italo Calvino, este escritor italo-cubano, que se llama El Vizconde de Mediado. Parte de la historia habla de una comunidad de leprosos y cómo el leproso, antes de acercarse a la comunidad, más bien antes de acercarse a las ciudades, los leprosos pues tenían que ir tocando una campanita para que las personas estuvieran advertidas de que el leproso iba a pasar. ¿Por qué? Porque el leproso de esta manera podía recoger algunos alimentos que se les podían brindar a manera de limosna en las ciudades, ¿no? Entonces el leproso avisaba que iba a pasar, la gente dejaba ahí sus cosas, pero se metía a sus casas para no tener contacto con él. Y las comunidades de leprosos tenían, de acuerdo a este relato, que es un bonito cuento, es un escrito muy interesante y es bastante breve, asignadas por esta característica del mal, es decir, los leprosos eran las disolutas también, ¿no? Que hacían sus fiestas ahí entre leprosos y se ve como una especie de tabú entre las ciudades y eso llama la atención de los protagonistas justamente de la historia. Bueno, hay, por si quieren darse una idea de las representaciones culturales al respecto de los leprosos que citan bastante a la imagen y me parece que no están alejadas de la realidad. Gracias. Si porfa nos compartes el título en el chat. Sí, sí, inmediatamente aquí. El Vizconde de Mediado y es de Italo Calvino. Ahí está. Se oyen buenísimas esas fiestas de leprosos. Sí, sí, pues ahora sí que como ya estaban en las últimas y nadie los quería, pues entre ellos hacían sus fiestas y es curioso porque se hace la distinción entre la comunidad de los hugonotes, que me parece que son protestantes excesivamente observados en su comportamiento, y por otro lado tenemos a los leprosos, ¿no? Y se hace la comparación entre los dos tipos de edad. Está bien buena, ese Italo Calvino sabía cosas. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta, apreciación, reclamo también. Bueno, de mi parte no sé si Fabiola, Ben o Francisco tengan algún comentario ya para cerrar nuestra sesión. Pues yo, Tere, nada más agradecerte como siempre que me encantan tus ponencias. Me tuve que ausentar un poquitín y me perdí un ratito, una parte de cuando estabas ahí con todos los médicos, pero bueno, ni hablar. Ya me lo tendré que retomar en diferido, pero bueno, yo lo único es que me vino también un poquito a la cabeza pues el elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, que digo de pronto, con todo lo que estamos comentando y estas apreciaciones y estas aportaciones del final, pues me viene eso, ¿no? También como él, digo, no es propiamente tal cual, a lo mejor está ahí entre el borde del final de la época medieval, pero sí hace como esta apreciación de pues cómo qué vamos a considerar, ¿no? De qué es la locura y por qué y cómo puede pasar desapercibido y también pues este sentido pues cristiano, ¿no? Literal, en donde pues o sea, digo, él como sacerdote católico, pues literal prácticamente dice, pues ser cristiano es algo muy loco, ¿no? Es como un tipo de locura, que a lo mejor se aspirarían los cristianos, pero eso es estar loco y creo que en este sentido además, pues bueno, de
la parte del tema de la enfermedad mental, pues no sé, me llamó la atención ahí en estos, ¿cómo se dirán? Pues en estos puntos encontrados, ¿no? En cuanto a la salud y a la enfermedad, ¿no? Que hay unas cosas que sí, digamos, te santificaban o te ayudaban a crecer o a trascender, y había otras que no, y pues bueno, creo que también por ese lado, pues el elogio de locura también es algo que nos hace ver también esa parte. Sí. Solo eso. ¿Yo puedo hablar? ¿Sí? Bueno, sí, sí se escucha mi micrófono. No sé, creo que tengo algunos problemas de conexión. Se escucha perfecto. Ok, bien. Bueno, pues también agradecer, como siempre, las participaciones exquisitas y jocosas que tiene Tere para con nosotros. Sobre todo, creo que el objetivo de hacer un rastreo en la historia de la humanidad referente al tema de la salud y la enfermedad está en el hecho, o estriba en el hecho de que nos vayamos comprendiendo, ¿no? Cómo llegamos nosotros a la noción que tenemos actualmente de salud y de enfermedad. A mí hay muchos puntos que me parecen interesantes, pero al respecto del comentario del maestro Adrián, quisiera hacer un postario, por denominarlo de alguna manera. En la edad media, bueno, comentas este asunto de Italo Calvino, pero aquí en México pasó un dato también muy curioso. Yo trabajé también algo referente al tema de salud, el tema de salud mental, y encontré algo que me sorprendió en demasía, ¿no? En el Porfiriato se ve aquí lo que ustedes sabrán, la Castañeda, que era el centro de salud por excelencia, y aquí la sífilis era considerada una enfermedad mental en esos años, y también se les ordenaba, se les obligaba a los sifilíticos el credencial y además una campanilla, ¿no? Que precisamente los denominaba, los catalogaba, los clasificaba, hacía que la sociedad los viera como enfermos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque lejos de ser relegados, también son los marginados, ¿no? Se les margina, y es una herencia que traemos de antaño, ¿no? A mí, bueno, eso por un lado. Por otro lado, me parece sumamente interesante cómo en la Edad Media se comienza a ver esta idea de la enfermedad, pero una enfermedad como resignación, ¿no? Bueno, estoy enfermo con todas las explicaciones fatalistas que quieran, estoy enfermo por esta situación, por tal otra, ¿no? Y cómo llegamos ahora actualmente a estar incluso en contra de la enfermedad. No queremos estar enfermos, ¿no? Huimos de la enfermedad, y por eso la hiperproducción de tantos tratamientos médicos. Pero bueno, en general solamente esos comentarios, y como siempre agradecer a Tere las tan lúcidas que nos regalan. Gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Pues muy bien, con eso cerramos nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por el comentario, Belén. Me despido de todos ustedes, espero que tengan muy buena semana. La siguiente participación será la participación de Darío. Me parece que el tema es historia de las vacunas, de la vacunación. Posteriormente, pues bueno, voy a contactar al ponente que nos ha propuesto Belén para tratar el tema del chamanismo, y pues también daremos paso a esa sesión. Es necesario también que haya pluralidad de voces aquí en medio de nuestras exposiciones, así que por favor, si tienen algún tema en mente para exponer, háganmelo saber a partir de WhatsApp, y yo los programo con tiempo para que evidentemente preparen sus participaciones. Pues muchísimas gracias, Tere, de verdad una exposición muy rica, muy interesante. Nos dice Francisco, muchas gracias, Tere, muy interesante todo y mucha información de la historia de la medicina. Muchas gracias por el comentario. Ay, Francisco. Gracias, gracias. Nos vemos, adiós. Cuídense.